lo que en cuanto a contenido llega a tu casa a través de la televisión abierta o del sistema TDA, ¿te acordás? Bueno, ha bajado mucho la calidad y además de haber habido una gran cantidad de trabajadores sacados del sistema, ya esto comienza ya por diciembre del 2016 con 180 trabajadores de las señales de televisión digital abierta despedidos. Además se impuso el tema del retiro voluntario y hubo mucha salida de trabajadores ahí. Vamos a hablar sobre esto con Jessica Tritten. Ella es periodista, docente, productora de televisión, se especializó en televisión educativa, infantil, de divulgación científica. Se desempeñó como coordinadora de dirección y también como directora de contenidos y programación del canal Encuentro. Fue directora general del Polo Educativo Educar, desde donde salieron Paca Paca, Deport TV y Tecnópolis TV. Jessica está en contacto con nosotros y le agradecemos este ratito para Nuestro Viento Sur y para 14 radios de la provincia de Neuquén y Río Negro. Marcelo Pascucio te habla. ¿Cómo andas, Jessy? Hola, ¿qué tal? Buen día, Marcelo. Bueno, en principio, de uno ver lo que está al aire, imagino que te debe dar un poco de bronca, digamos, ¿no? Después de tanto esfuerzo, ¿no? Sí, más que bronca es una tristeza enorme porque claro, las señales Encuentro, Paca Paca, Deport TV, la televisión pública, Tecnópolis TV, Aqua, bueno, digo, no solamente en la que estuve directamente involucrada, sino en otras, fue un esfuerzo enorme, fue un esfuerzo colectivo, lo hacíamos en conjunto y hemos vivido todo lo que las construcciones de estas señales que no existían, ¿no? Vivimos el nacimiento de todas estas producciones de contenido que significó un antes y un después en la producción pyme, sobre todo audiovisual. Después de años de estar concentradas en la ciudad de Buenos Aires, grandes productoras que habían tenido que ver con la privatización de los canales y eso trajo como consecuencia grandes productoras que son las que le daban insumo a esos canales privatizados. Bueno, es un tema que cuando nacieron estas señales vino a disputar, por ejemplo, ese tipo de cuestiones y a crear nuevos contenidos, ¿no? Y bueno, ahora no solamente que hubo un retroceso, ni siquiera hicieron, el otro día hablábamos porque una escritora que escribió antes de la tormenta de las señales, un libro muy lindo sobre la historia de Encuentro de Paca Paca y Deport TV, el otro día sacó una nota en un portal que se llama La Letra P, haciendo una especie de balance de lo que sucedía con estos canales. Y bueno, ella contaba, ¿no? Que bueno, que estaban pasando latas de películas infantiles de hace 30, 40 años. Claro. Y una de esas películas era las que estaban pasando era La Historia Sin Fin, y justamente hacíamos una analogía, ¿no? Porque bueno, en La Historia Sin Fin es lo que se impone es la nada. Y justamente lo que pasó con las señales no fue la destrucción, ¿no? Bueno, no fue que le dieron de baja las señales, sino que hicieron algo mucho más perverso, que es convertirlas en nada. Claro. ¿Quién extraña a la nada? ¿Quién extraña? ¿Quién defiende a la nada? Nadie. Entonces, bueno, hacer producción, pasar latas en señales que tenían una vida muy activa, bueno, con trabajadores que ya no están, con los pocos trabajadores que quedaron solamente para la producción y para la emisión de latas, es muy triste realmente. En principio, además, estuvo desde el comienzo de esta nueva gestión, el perfil ideológico se lo sacó como parte del sistema educativo a los canales, ¿no? Sí, eso fue lo más grave, porque Encuentro nace como, bueno, en el 2006, cuando el ministro de Educación era Filmus, y que además fue el ideólogo del canal, él fue quien tuvo la idea de hacer un canal de educación. Previamente a eso él nos había pedido un pequeño grupo, pequeñísimo, éramos 2 o 3 personas, hacer una investigación previa sobre señales educativas en el mundo, por la potencia de esta tecnología como herramienta pedagógica en el aula y en la casa. Bueno, hicimos una investigación muy fuerte y efectivamente, bueno, Daniel Filmus trabajó mucho este concepto de herramienta pedagógica, tal es así que en el 2006, cuando se discute por todo el país la Ley de Educación Nacional, que es una de las leyes, así como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, claro, que se debatió en todo el país, se hicieron foros en todas las provincias, en todas
los municipios y demás. Bueno, Encuentro nace en esa ley, justamente está enclavado en uno de sus artículos, que es una herramienta del sistema educativo, y entonces ahí justamente de todas maneras ya estábamos pensando en una señal infantil también, que todavía no tenía carnadura, pero por eso en la ley, la letra del artículo donde nace Encuentro era y otras señales educativas que el Ministerio pudiera crear en función de armarla como herramientas del sistema de educación, ¿no? Claro. Y por eso eran tan poderosos los contenidos también, porque los contenidos eran trabajados desde el propio Ministerio de Educación, con las diferentes áreas y estructuras que tiene un ministerio: educación inicial, educación primaria, la educación secundaria, educación especial, educación sexual integral, bueno, todos los programas que tiene el ministerio, y que hoy muchos de esos programas el Ministerio de Educación ya no tiene, o que están vaciados, como por ejemplo Educación y Memoria, que fue un tema muy importante en la inclusión de esa ley, justamente cómo era el tratamiento de la historia reciente en las currículas. Bueno, nosotros trabajábamos muchísimo en consonancia con todos esos artículos que hablaba la ley y con los programas. Era una potencia extraordinaria, por eso también los programas de televisión, además de ser en sí mismos productos audiovisuales bellos, estéticos, eran una herramienta pedagógica para el sistema educativo, ¿no? Y eso es lo que se perdió totalmente. Sacarlo del propio esquema educativo fue herirlos de muerte, porque bueno, ¿qué carnadura tiene esa señal sin esa razón de ser? Un nuevo canal cultural, uno más, uno que compre latas con proyectos culturales de otro país. Y sí, bueno, eso hay mucho, pero bueno, Encuentro, Paca Paca, después Deporte B, con la inclusión del deporte y con la masificación también y la popularización del deporte, como significó una política tan importante como Fútbol para Todos, también ingresó en esa lógica. Sí, Jessica, uno intenta ser optimista, digo, todo eso no pudo haber sido en vano. Uno en los barrios escucha que se extraña todo eso que había. ¿A vos te pasa lo mismo? Sí, yo tengo, para no caer, ¿no? El otro día, el jueves, se presentó una película que fue la película de la historia de Pepe Mujica y sus compañeros en la cárcel, que es una historia terrible, tremenda, que fueron sus 12 años en la cárcel, en donde los militares le dijeron: no los vamos a matar, pero los vamos a deshumanizar y volver locos, ¿no? Entonces, como una reflexión de esa película es, bueno, la única manera de que todo desaparezca es cuando uno baja los brazos. Y a mí me parece que yo cuando me voy siempre en esa lógica, porque si no uno entra en la lógica de la destrucción y se desarma y se convierte en la nada. Y a mí me parece que eso es importante como tenerlo presente. A mí me parece que, bueno, yo también tengo mi perspectiva docente y hablo muchísimo con otros docentes también, y sé que los contenidos de los canales, lo sé fehacientemente, esos contenidos se siguen trabajando en el aula. A Samba hubo mucho ensañamiento porque fue muy fuerte para la infancia. Nosotros estuvimos criados con dibujos animados de otros países, porque justamente lo importantísimo que es la creación de una identidad cultural, las grandes potencias lo entienden y por eso se imponen también. Por eso Samba fue tan importante, porque era un niño de Formosa que hablaba de cuestiones de la identidad y de la historia argentinas y latinoamericanas. Y bueno, el ensañamiento primero fue con Samba, por supuesto. Y yo sé que Samba se sigue usando en las escuelas, porque hicimos un gran trabajo en el Ministerio de Educación con Alberto Sileoni, de hacer colecciones que llegaran efectivamente a las escuelas, con guías de trabajo, con guías de estudio, y ese material existe, ese material no lo pueden quemar, aunque quisieron quemar y destruir los libros que habían quedado, algunos DVDs que habían quedado. Sí, por supuesto, pero los DVDs llegaron en su momento, y los que no llegaron están en internet, porque habíamos hecho una política también de apertura de los contenidos, y se sigue trabajando, así que a mí eso me tranquiliza bastante también. Sí, lo que vemos es una ausencia total de cualquier reseña histórica de identidad nacional en los canales, digo, todo esto se perdió, y creo que va de la mano de los billetes también, ¿no? Y sí, y bueno, porque efectivamente cuando uno desconoce la historia está condenado a repetirla, y nosotros estamos viviendo
que el otro día ni siquiera el presidente, digo, el ministro de Economía haga un anuncio de endeudamiento a millones de años, y cuyo anuncio lo haga la directora del Fondo Monetario, y volver a eso que fue lo que nos llevó a la ruina, que implosionó en 2001, y bueno, para eso sí, claro, es importante no ejercitar la memoria. No ejercitar la memoria, claro, claro. Y nosotros uno de los primeros, el primer programa quizás con mayor énfasis que hicimos en Encuentro, antes de que Encuentro estuviera al aire, fue un programa de historia justamente, claro. Un programa de historia argentina del siglo XX, para poder reflexionar. Nosotros veníamos, Canal sale en 2007, pero estuvimos 2 años de investigación previo, así que en 2004 habíamos comenzado con las primeras investigaciones de los canales. Veníamos de una crisis muy reciente del país, claro. Y necesitábamos tener insumos de la historia para poder analizar qué nos había pasado, y por eso había sido tan importante ese programa de historia, en donde sobre todo particularmente estaba la historia reciente. Y bueno, cuando uno decide como política educativa y cultural sacar a programas que tengan que ver con la historia reciente, y bueno, tiene que ver con esto también, ¿no? Porque estamos de vuelta ahora en este contexto entregando la soberanía, donde una presidenta que no fue elegida por los argentinos, como es la presidenta del Fondo Monetario, estaba delineando las condiciones de ese préstamo, ¿no? Deberá volver un nuevo Samba a contar esta historia. Y sí, un nuevo Samba y también nuevos relatos históricos, claro. Y yo sé que de todas maneras una gran resistencia para esta memoria son los docentes, y ahí nosotros tenemos mucha esperanza, porque efectivamente la educación, que fue el paraguas en el que nacieron estas señales, no es tan fácil de doblegar. Jessica, gracias por este ratito con Viento Sur, con esta parte de la Patagonia Norte, y bueno, y tratando de que no se olvide lo que se ha hecho. Yo creo que no, que está ahí, y que se den las condiciones para un nuevo intento, ¿no? Sí, yo creo que sí, y me parece que bueno, que en la memoria siguen estando estos contenidos, y eso es lo que los va a hacer sobrevivir también. Gracias, un abrazo grande. Gracias a ustedes, adiós.